Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludamos desde la Catedral de Celaya, Guanajuato, México, para celebrar la adoración de la Santa Cruz. Hoy en este Viernes Santo, les pedimos que nos ayuden a compartir esta transmisión para que esto que vamos a vivir en estos momentos, en estos siguientes momentos, pues llegue a más hogares, a más familias, a más corazones. También les pedimos que si tienen alguna petición en lo particular, alguna necesidad particular, nos la hagan saber ahí en los comentarios para ofrecerla en este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la adoración de la cruz en este Viernes Santo es un acto de profunda veneración y recogimiento para conmemorar la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, ya que este rito forma parte central de la celebración de la pasión del Señor, una liturgia que hoy es marcada por el recogimiento, el silencio y la reflexión. Y recordemos que, como dice Santo Tomás, no adoramos la cruz, no damos adoración a la cruz como un objeto de madera, como un madero, sino que el culto de adoración en cuanto a ese objeto de madera representa, es porque nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí, estuvo en contacto con su cuerpo y con su sangre, es decir, en razón de Cristo, quien es a quien adoramos. Esto quiere decir que la adoración va dirigida única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo y no a un pedazo de madera. Les invitamos que dispongamos todo nuestro corazón para vivir con mucha fe y, como lo marca la liturgia de este día, con mucho recogimiento, con mucha reflexión, para vivir devotamente esta celebración. En unos momentos más continuamos. Esta celebración será presidida por nuestro señor obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. En unos momentos más continuamos y les pedimos y les recordamos que nos ayuden a considerado como de llanto y de luto, sino como un día de amorosa contemplación del sacrificio cruento de Jesús, fuente de nuestra salvación.
Hoy la Iglesia no hace un funeral, sino que celebra la muerte victoriosa del Señor. El elemento fundamental y universal de la liturgia de este día es la proclamación de la palabra. Por eso, hoy nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que hacemos una celebración de su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos y sobre todo la pasión según San Juan. Nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz brota nuestra salvación. Y finalmente, comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese mismo camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración. Comencemos poniéndonos de pie y en silencio. Realizaremos un momento de oración profunda. En el momento en que los ministros se postren como signo de humillación, todos nos pondremos de rodillas y oraremos en silencio. De pie. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso,
herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo a su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, mi Dios leal, me librará. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos, parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón.
ustedes los que esperan en el Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con la plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste.
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: Tú eres también uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí les traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino que éste ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino que echemos a suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento, por favor. Hermanos sacerdotes, hermanos fieles, todos, en este Viernes Santo conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que sucedió en el tiempo, hace más de 2000 años, y que nosotros sabemos que esa muerte de Jesús no es solamente circunstancial, es decir, no murió por unas circunstancias del tiempo, sino que dentro del plan de Dios Padre, su Hijo Jesucristo tenía que entregar su vida. Y al dar su vida, lo iba a hacer de la forma más ignominiosa, es decir, vergonzosa. Y por eso ya desde, podríamos decir, ese quinto evangelio del profeta Isaías, nos da una descripción de cómo el Mesías, revestido de siervo, de esta condición, asumiría en unas escenas dramáticas la condición del ser humano, de modo que absorbería como esponja, ¿verdad?, todos los sufrimientos y todos los pecados de la humanidad. De manera que en la primera parte nos dice que ya su rostro había perdido incluso su fisonomía humana. Describe el profeta Isaías a Jesús, digamos, en el tiempo,
como visualizándolo, ¿verdad? La pasión. Y ve a este Jesús, este siervo doliente, que desfigurado, destrozado, parecería como si lo estuviera viendo, ¿verdad? Isaías. Y cómo cargó sobre sus espaldas todos los crímenes. Parecería que estuviera viendo la flagelación. Y cómo sus llagas, que pueden ser los clavos, la lanza que le abrió el costado, o toda su carne toda escarnecida, latigada, y que todas esas llagas fueron causa de nuestra salvación. De manera que no podemos decir que murió por causa de los judíos, no es circunstancial. Por eso decimos en el credo, murió en tiempos de Poncio Pilato. Cristo, él mismo lo dijo, yo entrego mi vida voluntariamente, nadie me la quita. Y por eso uno puede entender cómo no se defendía, como un cordero que va al matadero. Y cómo recibió, pues golpes, salivazos, todo lo recibió. ¿Y por qué recibió todo? Pues porque absorbió pues toda la condición humana, menos el pecado. Pero todos nuestros pecados, todos, los de antes, los de ese tiempo y los nuestros, fueron asumidos por Jesús. Una frase muy fuerte que dice San Pablo, dice, Cristo se hizo pecado por nosotros. Porque quien debería morir, pues es el pecador. Por eso no solo muere por nuestros pecados, sino en lugar del pecador, es decir, en lugar de nosotros. Por eso decimos que es una expiación vicaria. Él muere no por las circunstancias, sino obedeciendo al Padre para librarnos del pecado y para que nosotros en Él fuéramos liberados del mal. Pero al mismo tiempo Él no profirió ninguna amenaza, ninguna insolencia, enmudeció. Cuando uno ve esas películas de la pasión, dice, bueno, Señor, ¿por qué no te defiendes, verdad? ¿Por qué no dices algo? ¿Por qué no devuelves algo de lo que te hacen, verdad? Porque así es el bien. El bien no puede hacer el mal. De manera que absorbe el mal de la humanidad y le devuelve bendición, le devuelve bondad. Sin embargo, pues sigue habiendo personas en el mundo que siguen optando todavía por el mal. Y siguen siendo Pilatos, cobardes, pueden ser Herodes medio cínicos y payasos, ¿verdad? Que querían un Jesús milagrero, ¿verdad? Que los divirtiera. O podemos ser unos discípulos también cobardes que se esconden. O podemos tener la integridad, la fortaleza de la Virgen María, de San Juan, de las otras mujeres. O involuntariamente, sin saberlo, ¿verdad? Esos soldados que sin escrúpulos golpeaban, ¿verdad? Jesús, se burlaban de él, le ponían la corona, el manto morado y le decían, eres tú el rey de los judíos. ¿Cuántos personajes de la pasión podemos ser nosotros en este tiempo y en este momento? Este Viernes Santo se hace la procesión del silencio, porque el Viernes Santo es un viernes de meditación, de silencio. Y esa procesión del silencio es acompañar a María en su dolor.
es darnos cuenta de todo lo que ella sufrió, y unida a Cristo, ella también padeció. Y que nosotros también los sufrimientos y dolores de esta vida, junto con María, pues unirlos a Cristo, porque Jesús sigue sufriendo y padeciendo en nuestras familias, en nuestras sociedades. Y solamente el sufrimiento y el dolor y la enfermedad tendrán sentido, fuerza en Cristo, junto con María, nuestra Madre dolorosa. Y por eso se hace esa procesión del silencio, que a veces a otros les sirve para temas políticos y cosas culturales, y que no tienen la menor idea de lo que se trata la vida religiosa ni la vida espiritual. No saben lo que significa la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús es su reinado. Si ustedes se fijaron en el texto, casi todo el tema era el rey. Que si eres rey, que si no eres rey, que si eres rey de los judíos, aquí está su rey, que no le pongas el rey de los judíos, pues ya lo escribí, que así se va a quedar, el rey, es el rey. Nosotros no tenemos otro rey más que el César, y quieren que les condenen a su rey, pues ese no es tu rey. Él dijo que se llamaba rey, pero tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. El reinado de Jesús es desde el amor en la cruz, desde el amor de Jesús. Por eso dice, cuando el Hijo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. A su reino somos llamados, atraídos por la fuerza de su amor. Él no quiere llamarnos a fuerzas, ni por presiones, ni con condiciones, ni con promesas, solamente su amor. Y por eso aquella lanza que abrió su costado, exhibió su corazón, su amor por todos, para que ahí quepamos todos, en el corazón abierto del Redentor. Ese es su reino de amor. Y los que somos de Jesús, le damos muerte a la violencia, al odio, y nosotros nacemos en Cristo para la vida. Y como desde esa cruz nosotros, hermanos, también podemos, como Jesús, reinar, sirviendo y amando, pero sobre todo perdonando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, cuando a nuestro Señor Jesús queremos desterrarlo de la vida, de la cultura, de la educación, pues sigue vigente esa lucha de siempre entre el bien y el mal, y no se va a acabar. Y solamente desde Jesús podemos vencer. Con este signo venceremos, con el signo del amor. ¿Cómo podemos acabar el mal? Pues solo ahogándolo en mucho bien. Y solo desde la cruz de Jesús podemos nosotros a todos los que hacen el mal perdonarlos. Hay gente que dice, Padre, es que yo esto no lo puedo perdonar. Pues sí, hay cosas que humanamente no se pueden perdonar, humanamente no. De verdad. Hay cosas muy graves que nos hacen o te hacen o nos han hecho. Y la única fuerza que tienes para perdonarles es de Jesús. Y solo de Jesús puedes perdonar y tener paz en tu corazón. Hermanos, que desde la victoria de Cristo en la cruz
atraídos a su amor, y donde Él ha absorbido todos nuestros pecados para liberarnos, nos invita a que también nosotros en el mundo, por el misterio de su cruz, de su muerte, demos muerte al odio, a la violencia, y renazca en nosotros la paz, el bien y el amor. Pues cada vez que veas un Cristo crucificado, veamos cuánto amor nos ha tenido, que obedeciendo al Padre quiso subir al leño de la cruz para que en Él todos tuviéramos el acceso a la vida eterna. Hoy nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos. Nosotros como asamblea hemos sido iluminados e interpelados por la palabra de Dios y debemos abrirnos a la caridad orando por todos los hombres y mujeres del mundo. Por eso a cada intención todos haremos oración en silencio y después de la oración del sacerdote todos responderemos con nuestro amén. De pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. De rodillas. Vamos a ver cuántos aguantan las rodillas, Padre mío. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria para todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa León XIV, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Iglesia, a fin de que pueda gobernar el pueblo santo de Dios. De rodillas. Seguimos de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor
al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por nuestro obispo, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne en congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que también los una la integridad de la fe
y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios, nuestro Señor, habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti,
Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe en sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodillas. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. De rodillas. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. De pie. Hermanos y hermanas,
La liturgia de este día se concentra toda ella sobre el sacrificio cruento de Cristo, no sobre el memorial de la Cena del Señor. En lugar de la celebración de la Eucaristía, se realiza la adoración de la cruz. Se pone de manifiesto la victoria de Cristo sobre el mundo y el pecado mediante la cruz. Hoy cantamos a Cristo vencedor y ya proclamamos su resurrección. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos, pues del árbol de la cruz ha venido la alegría al mundo entero. Como se advierte, la Iglesia no separa la muerte de la resurrección de Jesús. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. La cruz fue escándalo para los judíos, para los griegos locura, para otros piedra de choque. Para nosotros es la cruz gloriosa de la pasión que transfigura el drama del Gólgota en la hora de la glorificación. Nosotros los cristianos en la cruz vemos el instrumento por el que nos llegó la alegría de la redención. Al adorarla podemos hacerlo con un beso o con una genuflexión. Formamos dos filas al centro y recordemos que lo recaudado el día de hoy será enviado íntegramente a Tierra Santa para la custodia de los santos lugares.
Y con un beso adoramos la Santa Cruz, no al madero, no al pedazo de madera, sino a Jesucristo que estuvo en ese lugar,
sino a Jesucristo, que representa lo máximo de nuestra fe, porque Él estuvo en contacto con su cuerpo y con su sangre, es decir, adoramos a Jesucristo. Esto quiere decir que la adoración de la tría va dirigida a Cristo y no a un pedazo de madera. Y aquí está la fe de nuestro pueblo, la fe de ese pueblo fiel que venera el signo más grande de nuestra fe, el que dio la vida por sus amigos, ahí en ese lugar. Por eso reverenciamos la cruz, por eso nos postramos ante la cruz, sabiendo que no es solamente el pedazo de madera, sino que lo que representa a nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar del mundo, cuando veamos una cruz, no solamente vemos el signo de la cruz, sino lo que representa el mismo Jesucristo. Querido hermano que nos sigues en esta transmisión, desde ahí, desde tu lugar, desde ahí, desde donde tú te encuentras, con mucha fe, con mucha reverencia, adoremos al que murió en una cruz, al que entregó su vida en una cruz, Jesús de Nazaret. La celebración de la Pasión del Señor es el segundo momento de la Pascua de Jesús. Ahora continuaremos con el rito de la comunión. Este rito tiene estrecho vínculo con el misterio de la cruz gloriosa, símbolo central del Viernes Santo. Aunque no celebramos la Eucaristía, comulgaremos el cuerpo de Cristo, que nos pone en contacto con el misterio de aquel que es nuestra Pascua inmolada. Dispongámonos para unirnos al Señor que nos salva.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la Sagrada Comunión, hacemos 2 filas en el pasillo central y una en cada pasillo lateral. Querido hermano que nos sigues en esta transmisión, también esta bendición, también esta gracia es para ti. Te invito que juntos hagamos una oración para comulgar espiritualmente. Desde ahí, desde donde tú te encuentras, te invito que repitas conmigo con todo tu corazón. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
Recordemos, hermanos, que el día de mañana la celebración de la solemne vigilia pascual se comenzará a las 8 de la noche en el atrio. Traer su cirio para que se bendiga en ese momento. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos, queridos hermanos, nos hayan seguido en esta transmisión de la adoración de la Santa Cruz en este Viernes Santo de la Pasión del Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga.